endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Bien amigos, aquí estamos de nuevo en este domingo tratando siempre temas de la mayor importancia para la República Dominicana y sobre todo que el mundo entienda el rol que juega nuestro país en la región de América Latina y el Caribe y muy especialmente el amplio conocimiento que tienen los dominicanos y los que conocemos los asuntos internacionales de la República Dominicana en relación con el vecino país Haití. En esa reciente conferencia magistral que hicimos en la fundación del general Soto Jiménez, quisiéramos destacar que una de las damas presentes nos pidió que diésemos un listado de qué ha ocurrido con cada presidente de Haití. Y como antecedente, antes de cumplir con ese deseo expresado por esa dama para nuestra teleaudiencia en el programa El Reporte Saladín, quisiéramos volver a dar como antecedente que el secretario de Estado norteamericano, cuando le pidió a Alexander Hamilton, que había nacido en St. Kitts, se educó en San Croix y una familia rica lo envió a la ciudad de New York a estudiar en la universidad, que él le pidió a Alexander Hamilton que redactara los lineamientos de una constitución de Haití y para poder enviárselo a Toussaint Louverture, y que Hamilton envió esos lineamientos con fecha 21 de febrero de 1799. Óigase bien, 21 de febrero de 1979 envió Alexander Hamilton lo que serían los lineamientos de una constitución de Haití. Y esos lineamientos decían lo siguiente: al presente ningún sistema de libertad acostumbrado se presta para Santo Domingo, es decir, Haití. El gobierno, si es independiente, tiene que ser militar. Entonces, que haya un solo ejecutivo que ocupe su cargo de forma vitalicia. La persona que suceda cuando surja una vacancia debe ser el segundo oficial en jerarquía en la isla al momento del fallecimiento de su predecesor o la persona que por popularidad de voto sea designada dentro de un plazo determinado. Todos los varones de una edad determinada deben formar parte de cuerpos militares y estar obligados a prestar servicio militar. Que la autoridad judicial suprema radique en 12 jueces designados de forma vitalicia por los generales o militares. Toda ley que imponga la pena capital o algún castigo corporal o que imponga un impuesto o contribución de cualquier tipo ha de proponerla el Ejecutivo en una asamblea. La facultad de declarar la guerra y celebrar tratados estará investido en el Ejecutivo. Y en ese borrador de Hamilton vino a ser la esencia de la Constitución proclamada por Toussaint en 1801, Toussaint Louverture, la cual establecía a Santo Domingo como nación independiente en todos los sentidos, salvo en términos formales, creándose la primera nación en la historia moderna gobernada por negros,
Toussaint fue nombrado gobernador vitalicio. Ahí nació lo que fue la institución de la presidencia vitalicia, presidente vitalicio. Y esto explica parte de lo que fue el transcurrir de la historia de Haití. Para complacer a esa dama que nos pidió el listado de los gobernantes de Haití desde 1804, mencionemos que el primero fue Jean-Jacques Dessalines. Su periodo de gobierno fue de 1804 a 1806. Fue derrocado y asesinado. Siguió Henri Christophe, que gobernó de 1806 a 1820 y se autoproclamó rey. Se suicidó en el norte de Haití. Alexandre Pétion gobernó de 1806 a 1818 y se autoproclamó gobernador. Murió. Él fue uno de los que participó en la conspiración para asesinar a Jean-Jacques Dessalines junto con Christophe. Jean-Pierre Boyer gobernó de 1818 a 1843, sucesor de Pétion, fue derrocado y maldijo al pueblo por mal agradecido. Ese fue el que nos invadió de 1821 a 1844. Charles Hérard, de 1843 a 1844, sucesor de Boyer, derrocado. Philippe Guerrier gobernó de 1844 a 1845, sucesor de Hérard, murió. Él era totalmente analfabeto. El séptimo presidente fue Jean-Louis Pierrot, de 1845 al 46. Él fue el sucesor de Guerrier y fue derrocado en el ejercicio del poder. Le siguió Jean-Baptiste Richer, de 1846-47, sucesor de Pierrot, murió envenenado. Siguió Faustin Soulouque, uno de los que nos invadió, gobernó de 1847 a 1859, sucesor de Richer, y fue derrocado en el poder. Era analfabeto y se convirtió en rey. Fabre Nicolas Geffrard, sucesor de Soulouque, derrocado. Sylvain Sarnave, de 1867 a 1869, derrocado. Nisage Saget, de 1869 a 1874, cumplió su mandato. Michel Domingue, de 1874 a 1876, nombrado por el Congreso, terminó exilado. Pierre Boisseron, del 1876 al 79, exiliado también. Fue 2 veces presidente provisional. Lucius Félix Salomón gobernó de 1879 a 1888, derrocado y exilado. François Denis Legitime, de 1888 a 1889, exiliado. Ganó elecciones con fraude. Louis M. Florville Hippolyte, de 1889 a 1896, murió antes de terminar su mandato. Teresia Simon San, de 1896 a 1902, renunció antes de terminar su periodo. Pierre Nord Alexis, de 1902 a 1908, derrocado y exiliado. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes.
endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Continuamos en el reporte Saladín complaciendo a la dama que nos solicitó el listado de todos los presidentes que gobernaron Haití desde el 1804. Sigue François Antoine Simon, que gobernó de 1908 a 1911, derrocado. Cincinnatus Leconte, de 1911 a 1912, el palacio explotó. El Palacio Nacional de Haití fue derrocado y asesinado. Tancred de Agosto gobernó de 1912 a 1913, se enfermó y murió en el ejercicio. Michel Oreste, de 1913 a 1914, derrocado en el ejercicio del poder. Orestes Zamor gobernó de 1913 a 1914, fue derrocado y asesinado. Como pueden ir viendo los televidentes de el reporte Saladín, se puede entender por qué esa dama pidió en esa conferencia magistral que yo di en la fundación del general Soto Jiménez, porque hay pocos casos en América Latina donde se den estas situaciones que se dieron en Haití a partir de 1804. Seguimos. Joseph Davilmar Theodore gobernó de 1914 al 15, renunció a los 3 meses. Jean Villebrun Guillaume Saint, derrocado, exiliado y asesinado. Philippe Sudre d'Artigenave gobernó de 1915 a 1922, fue puesto como presidente por los Estados Unidos de América y terminó su periodo. Recuérdese que ya los americanos habían enviado a los marines desde 1915 que estuvieron en Haití hasta 1934. Luis Bourneau, de 1922 a 1930, fue derrocado durante el periodo que estaban los marines en Haití. Siguió Estenio Vincent, de 1930 a 1941, dimitió como presidente de Haití. A continuación siguió Élie Lescot, quien gobernó de 1941 al 46, fue derrocado. Dumercé Estimé, de 1946 a 1950, derrocado y exiliado. Siguió Paul Eugenio Magloire, de 1950 al 56, derrocado y exiliado. Recordemos que Magloire fue un militar formado y entrenado por los marines que llegó al rango de coronel y gobernó Haití durante ese periodo.
de 1950 a 56. Siguió François Duvalier, que gobernó Haití de 1957 a 1971 mediante unas elecciones que ganó y a quien sacó del poder a Paul Magloire. Murió en el ejercicio del poder. Le siguió Jean-Claude Duvalier, que gobernó Haití dentro de la dictadura de su padre de 1971 a 1986. Él fue el heredero del trono y fue derrocado y exiliado. A continuación siguió un presidente civil que era un dirigente demócrata cristiano muy conocido en América Latina, Leslie Manigat, que gobernó de 1988 a 1988. Prácticamente duró unos meses en el poder, no llegó a los 9 meses, derrocado. Siguió el general Henri Nanfi, gobernó Haití de 1988, en el mismo año fue derrocado. Luego le siguió el general Prosper Abril, que gobernó de 1988 a 1990, terminó exiliado. Jean Bertrand Aristide fue presidente prácticamente en 4 periodos. Cumplió su primer mandato y luego fue derrocado y exiliado. Volvió y terminó un mandato. Y por último tenemos al presidente Michel Martelly como al presidente Preval de 2006 al 2011, que cumplió su mandato. Siguió Michel Martelly del 2011 al 2016, cumplió su mandato. Y Jovenel Moïse, asesinado, y abiertas todas las interrogantes. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, haciendo este recuento que solicitó una dama en la conferencia magistral que dimos sobre República Dominicana y Haití, incógnitas a despejar, y especialmente después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Cuando uno ve las estadísticas, a grosso modo, uno se da cuenta que derrocados en la historia de Haití fueron 30 presidentes, un 75%, muertos 5, un 13%, renunciaron 2, un 5%, suicidio 1,
un 3%, y concluyeron su mandato en todo ese periodo de la historia solamente 5 presidentes, es decir, un 13%. El caso de Toussaint Louverture se recuerda porque fue apresado por el ejército de Napoleón, fue enviado a Francia, hecho preso y murió en prisión en 1803. Ahí tienen ustedes el listado completo de todos los presidentes de Haití y pueden entender la lógica de por qué razón Alexander Hamilton recomendaba que el presidente de Haití siempre fuese un general y que se declarase presidente vitalicio, porque Alexander Hamilton no creía que, dada de la composición racial que tenía Haití, unas 28 etnias diferentes de regiones y países del África, que tendría la capacidad de desarrollar, como era la aspiración en el mundo después de la Revolución Francesa, de tener un régimen democrático con separación de los poderes. Uno se preguntaría, habiendo hecho los análisis que hemos hecho recientemente, y cuando las grandes potencias, Estados Unidos de América, Francia, Canadá, gran amigo de Haití, y otros países han hecho mutis y han dicho que no van a intervenir en Haití, ¿cuál sería prácticamente la única puerta abierta que quedaría? Yo sugeriría que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hiciera lo que él en algunas coyunturas históricas ha hecho: designar un mediador en la crisis de Haití, ya que han transcurrido 2 meses y no ha habido forma de que haya una investigación que arroje quiénes fueron los que asesinaron al presidente de Haití y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de convocar a los más de 109 partidos políticos a iniciar un diálogo para establecer la carta de ruta hacia unas elecciones en ese país. En otras ocasiones, el secretario general de las Naciones Unidas, desde el nacimiento de la misma en 1945, eligió a diferentes enviados como mediadores, entre ellos al presidente George W. Bush, en otros casos al propio Bill Clinton también, en otros casos al primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, y sería la lista de mediadores en crisis a nivel mundial de la que han enviado el secretario general de las Naciones, tiene unas 4 páginas, y yo me pregunto por qué en este vacío de poder, donde la Organización de Estados Americanos, ni CARICOM y la región del Caribe han podido ponerse de acuerdo en designar un mediador en la crisis de Haití, cuando de América Latina hay hombres de la talla en el pasado de Galo Plaza, que pacificó a una de las islas divididas como era Chipre, cuando hay hombres de talla presidencial como Oscar Arias en Costa Rica, que medió en 2 grandes crisis. ¿Por qué ahora el secretario general de las Naciones Unidas no designa un mediador para poder enfrentar las consecuencias del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y con los partidos políticos trazar la carta de ruta para organizar unas elecciones democráticas? Terminamos este programa, como siempre lo hacemos, con la frase de ese inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936 en España: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Dominicanos y dominicanas, vacúnense y que Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes, hasta el próximo domingo.